Bien, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestra tercera clase de la materia Escatología Bíblica. Hemos llegado a un punto de transición muy importante en este estudio. En las primeras dos clases establecimos los fundamentos, en los cuales aprendimos cómo interpretar correctamente la profecía bíblica y estudiamos en detalle los cuatro pactos fundamentales que garantizan el plan de Dios para Israel y la humanidad. Estos fundamentos fueron importantes porque sin ellos no podríamos entender lo que estamos estudiando y lo que estamos viendo a continuación. A partir de esta clase vamos a comenzar a estudiar profecías específicas sobre los eventos futuros y curiosamente comenzamos con algo que está sucediendo ahora mismo según el dispensacionalismo, que se trata sobre el periodo en que vivimos, que el dispensacionalismo llama el presente siglo, o que le llama la era de la iglesia. Y entender dónde estamos en el plan profético de Dios es indispensable para entender lo que va a venir después en el estudio. Entonces, en esta clase estamos pasando principalmente, ya como hemos mencionado, del libro Profecía, Eventos del Porvenir de The White Pentecost, específicamente desde el capítulo 9 en la sección 3 de este libro, de ese libro. Y ahora vamos a iniciar nuestra clase. Vamos a hablar sobre el presente siglo en esta primera intervención. Vamos a comenzar con una verdad fundamental desde el dispensacionalismo. Mencionar que Dios no maneja la historia de manera caótica o de manera aleatoria, donde la historia no es una serie de eventos sin propósito, donde Dios tiene un programa, tiene un plan soberano y tiene un plan que está perfectamente ordenado, que se desarrolla en periodos o edades definidas. La Biblia tiene una palabra específica para estos periodos que se llama aion, que es la palabra en griego, que se traduce normalmente en la Biblia como siglo, como era, y normalmente aparece en algunas ocasiones como mundo. Entonces, vamos a estar hablando sobre el presente siglo y la iglesia. Nuestro objetivo de la clase ahora es analizar las profecías sobre el presente siglo y el curso de la era de la iglesia. Hablemos sobre el programa divino de Dios. Dios divide la historia en periodos definidos, periodos bíblicos que aparecen identificados en la Biblia, desde Adán hasta Moisés, Romanos 5, 14, desde la ley, que va desde la ley de Moisés hasta Cristo. Después de Moisés está el periodo de la ley hasta Cristo. Tenemos el presente siglo, que es el presente de la iglesia según el dispensacionalismo. Desde el rechazo de Cristo hasta la segunda venida va a durar este periodo. Luego tenemos el milenio, el reino de 1000 años. Luego tenemos el estado eterno, cielos nuevos y tierras nuevas. Cristo es el centro del programa de los siglos. Por él fueron hechos todos los siglos, dice Hebreos 1:2. Es él el Rey de los siglos, según 1 Timoteo 1:17, y la obra de la cruz es el eje de toda la historia. Principio clave para entender el programa divino de los siglos es cada periodo tiene un propósito distinto dentro del plan soberano de Dios. Entonces, la Escritura identifica varios periodos. Pablo escribiendo a los romanos habla del periodo de Adán hasta Moisés como un periodo distinto, ahí en Romanos 5:14. Juan el apóstol también marca una transición de la ley por Moisés. Fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo en Juan 1:17. Cristo mismo habla de los tiempos de los gentiles también, según Lucas 21:24, y los distingue de las épocas judías. Entonces, el apóstol Juan profetiza un periodo de 1000 años en Apocalipsis 21:6 y la escritura habla de un cielo nuevo y una tierra nueva después de todo esto en Isaías 65:17.
Entonces, el punto central de todo este programa siempre va a ser Cristo, Cristo mismo. Hebreos 1:2 ya lo deja muy claro, ¿verdad? Que por medio de él se hizo el universo, o en en palabras griegas, eh, a través de por él se hicieron los siglos. Cristo no solo está dentro de la historia, es el propósito del centro de toda la historia. Entonces, primero de Timoteo 1:17 también nos dice que lo llama Rey de los siglos o Aion Basileus, y la obra de la cruz planea antes que comenzaran los siglos o antes de la creación del mundo, antes de la creación del Aion, o sea, antes del inicio de los siglos. Entonces, 1 Corintios 2:7, 2 Timoteo 1:9, también resaltan este punto, y es el eje de toda la historia humana, Jesucristo. Esto es importante para la escatología porque nos dice que el presente siglo, la era en que vivimos, no es un accidente o un plan B de Dios. Es parte de su programa soberano con propósito definido y con fecha de culminación. Es un programa perfectamente desarrollado. Hablemos también sobre el presente siglo, la definición del carácter. ¿Qué es el presente siglo? Viene del griego aion, periodo del tiempo con carácter específico. Comprende del rechazo de Cristo por Israel hasta su segunda venida. Es la era de la iglesia, es el periodo intermedio entre las dos venidas de Jesús, o sea, la primera venida y la segunda venida. Carácter del presente siglo. Es un siglo malo, según Gálatas 1:4, que está bajo dominio de Satanás, un siglo de tinieblas, según Efesios 6:12. También un siglo de misterio, según Colosenses 1:26. Siglo de gracia, despliegue de la gracia infinita de Dios. La distinción importante que se tiene que hacer, este presente siglo para la iglesia no es igual a presente siglo para Israel en los evangelios. El contexto determina a quién se refiere según el dispensacionalismo. Entonces necesitamos definir con precisión qué es el presente siglo. La palabra hebrea aion, que significa siglo, se traduce como siglo, aunque frecuentemente en el Nuevo Testamento es traducido como mundo, es esencialmente una palabra de tiempo, que está hablando de tiempo. Por eso la palabra más correcta para traducirlo es eh, siglo. Entonces, incluso hay eruditos griegos del griego del Nuevo Testamento que la definen como un espacio de tiempo, como una vida, como una generación o como un periodo de la historia o como un periodo indefinidamente largo. Entonces, no se refiere al universo físico como es el cosmos, sino a una era o a un periodo con características específicas. El presente siglo, desde la perspectiva de la Iglesia, se refiere al periodo que comienza con el rechazo del Mesías con Israel y termina cuando ese mismo Mesías sea recibido por su pueblo en la segunda venida. En otras palabras, es la era que vivimos ahora mismo, desde Pentecostés hasta el rapto, según el dispensacionalismo. Entonces, ¿cuál es la era o el carácter de este periodo? De White Pentecost, según las escrituras o según la interpretación dispensacionalista, él identifica las características definidas primero, que es un siglo malo, como lo hemos mencionado, según Gálatas 1:4, que está bajo el dominio de Satanás. Pablo dice que Cristo se dio a sí mismo para librarnos del presente siglo malo. Entonces, malo porque está bajo el dominio de Satanás, quien es su Dios, según 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo. Entonces, segundo, es un siglo de tinieblas espirituales, según Efesios 6:12, que produce su propia sabiduría sin luz divina. Tercero, y esto es importante para entender su naturaleza, es un siglo de misterio. El programa de este siglo no fue revelado en el Antiguo Testamento, sino que fue una revelación progresiva. Aquí entra lo que en teología se conoce como revelación progresiva. Entonces hay una declaración importante que se debe conocer.
Cuando Cristo habla del presente siglo en los evangelios dirigiéndose a Israel y cuando Pablo habla del presente siglo en sus epístolas a la iglesia, no necesariamente se refieren al mismo periodo. El contexto determina a quién se refiere. Entonces, confundir esto ha generado mucha confusión teológica. El presente siglo para Israel en los evangelios era el periodo antes del reino mesiánico y el presente siglo para la iglesia en las epístolas es la era actual entre las dos venidas. O sea, el dispensacionalismo hace esta distinción. Cuando se habla del siglo presente dirigiéndose a Israel, se habla de antes de la venida, pero cuando se refiere a las cartas o se dirige a la iglesia, se está refiriendo al siglo que inició con la primera venida de Jesús y que culmina con la segunda venida de Jesús, según el dispensacionalismo. Luego tenemos el presente siglo como un misterio. ¿Qué significa el misterio del Nuevo Testamento? No algo misterioso o imposible de entender. Entonces, uno de los conceptos más importantes y decisivos de la escatología bíblica desde el dispensacionalismo es entender el presente siglo como misterio. Esta palabra tiene un significado técnico muy específico en el Nuevo Testamento que no corresponde a nuestro uso cotidiano. En el uso moderno, misterio generalmente significa algo misterioso, o algo extraño o algo incomprensible, pero en el griego del Nuevo Testamento, mysterium tiene un significado muy diferente. Se refiere a una verdad conocida por Dios desde la eternidad que no podía ni hubiera podido ser conocida a menos que él mismo la revelara al humano. Entonces, en este caso quedaría como algo desconocido, pero para el humano en siglos anteriores, pero ahora ha sido revelada al humano, que Dios la ha revelado al humano. Entonces, los misterios son secretos sagrados hasta entonces desconocidos, pero conocidos entonces por revelación de Cristo. Entonces, incluso ya hemos mencionado que la palabra Apocalipsis significa revelación. Entonces, ¿cuáles son los misterios del presente siglo? Pablo los enumera a lo largo de sus epístolas. La existencia misma de la era de la iglesia era un misterio, Mateo 13:11, que los judíos y los gentiles formarían un solo cuerpo en Cristo, ese era un misterio, sin distinción nacional, que era un misterio no revelado en el Antiguo Testamento, según Efesios 3:3 al 9. Entonces, el cegamiento temporal de Israel también para los gentiles pudieran ser atraídos a Dios era un misterio según Romanos 11:25 y también en el recto, ese método por el cual Dios recibirá a los creyentes en su presencia sin pasar por la muerte era un misterio porque Pablo lo menciona en 1 Corintios 15, 51. Él dice, no todos dormiremos, dice, he aquí os digo un misterio, dijo Pablo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces, el dispensacionalismo dice que el rapto era un misterio que fue revelado ya en el Nuevo Testamento. Entonces, la implicación escatológica de todo esto es de enorme importancia. La iglesia es un paréntesis divino que interrumpe, pero no reemplaza el programa de Dios, dice el dispensacionalismo. O sea, la iglesia es solamente un paréntesis, pero no reemplaza el plan de Dios. Entonces, o el programa de Dios con Israel, porque no lo reemplaza. Entonces, varios pasajes proféticos del Antiguo Testamento saltan de la primera venida de Cristo directamente al reino milenial, sin mencionar el periodo entre ambos, porque ese periodo era un misterio no revelado. Entonces, en pasajes como Isaías 9:6, Isaías 53:10 al 11 o Zacarías 9:9, se indicaba dónde se iba a insertar ese paréntesis de la era de la iglesia entre el misterio de Cristo y su reino futuro. Entonces, esta verdad es devastadora para la teología del reemplazo. Si la iglesia fuera el Israel espiritual que reemplaza a Israel nacional, no habría paréntesis, no habría una interrupción. El programa que Israel continuaría sin romper a través de la iglesia, pero la Biblia es clara, la era de la iglesia fue un misterio no revelado, lo cual confirma que es un programa nuevo y distinto que no ha cancelado el programa eh,
para Israel según el dispensacionalismo. Abordemos también el propósito de Dios en el presente siglo. Entonces, si el presente siglo interrumpe el programa de Israel, uno podría preguntarse cuál es el propósito de este paréntesis. Entonces, ¿por qué Dios insertó esta era entre las dos venidas? La escritura responde claramente. El concilio de Jerusalén, en Hechos 15-14, lo articula de esta manera, donde dice, Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Entonces, para su nombre, según Hechos 15-14. Este es el propósito inmediato del presente siglo, reunir a la iglesia, un pueblo transformado de todas las naciones que llevara el nombre de Dios. Esto es lo que está sucediendo en todo el mundo ahora mismo. Cada vez que alguien cree en Cristo y es añadido a la iglesia, el propósito del presente siglo avanza. Pero hay un propósito más profundo y eterno, según en Efesios 7, 2, 7, perdón. Dice que Dios nos salvó para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El propósito último de demostrar a lo largo de toda la eternidad la infinita gracia de Dios, la iglesia es redimida de entre los pecadores que merecían juicio, será una demostración eterna de lo que la gracia divina puede hacer. Entonces, eh, se podría mencionar, por ejemplo, decir, habían visto su gloria, su majestad, su sabiduría, su poder, pero ningún ángel o jamás había visto su gracia. Entonces, la gracia solo puede manifestarse hacia los pecadores que merecen juicio. La iglesia compuesta de pecadores salvados por gracia será la exhibición perfecta y eterna de esa gracia de Dios ante todo el universo creado. Entonces, la relación de la iglesia con Cristo se describe mediante varias metáforas complementarias, como tenemos acá Efesios 1:22 al 23 como el cuerpo, Efesios 5:25-27 como su esposa, en Juan 15:1 como sus pámpanos, en Juan 10:7-27 como su rebaño, en Efesios 2:19-22 como su templo y en 2 Corintios 5:17 como su nueva creación. Entonces, en conclusión, Dios no ha abandonado a su pueblo Dios no ha abandonado su plan para Israel. La iglesia es un programa distinto y temporal que revela su gracia mientras Israel espera la restauración según el dispensacionalismo. Ahora hablemos de eh, Mateo 13, el curso del presente siglo. Entonces, ahora que hemos llegado a estos pasajes claves de White Pentecost, él identifica como revelaciones de este curso, de este siglo, Mateo capítulo 13 y Apocalipsis 2, 3. Mateo 13 es extraordinariamente significativo por su ubicación en el Evangelio, nos menciona de White Pentecost. Inmediatamente antes en Mateo 12 leemos el rechazo definitivo de Cristo por parte de los líderes religiosos de Israel. Ellos atribuyen sus milagros a Belcebú, el príncipe de los demonios. Fue el pecado imperdonable, blasfemia contra el Espíritu Santo. Cristo lo llamó generación mala y adúltera en Mateo capítulo 12, versículo 39. En ese contexto de rechazo nacional, Jesús salió de la casa, se sentó junto al mar y comenzó a enseñar mediante parábolas. Este cambio de método es significativo porque los discípulos, sorprendidos por el cambio, preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? La respuesta de Jesús revela tres posiciones del método parabólico. Primero, ¿por qué les hablas en parábolas? Y aparecen tres propósitos. Entonces, eh, es para probar sus derechos como Mesías mediante el cumplimiento de la profecía, primero, según Mateo 13, 34, 35.
en Salmo 78:2. Segundo, era para impartir verdad a quienes creyeran el Evangelio, Mateo 13:11. Y tercero, y esto es notable, dice The White Pentecost, era para ocultar la verdad de quienes le rechazaron deliberadamente, cumpliendo el juicio en Isaías 6:9 al 10. Entonces, según The White Pentecost, el uso de las parábolas de Jesús era para ocultar la verdad. Entonces, ¿cuál es el alcance profético de estas parábolas? Pentecost nos dice que después de examinar tres posiciones diferentes, concluye que esta porción de la escritura presenta un cuadro de las condiciones en la tierra con respecto al desarrollo del programa del reino durante el tiempo de la ausencia del rey. Es decir, las ocho parábolas de Mateo 13 describen el periodo completo entre la primera venida, o sea, el rechazo al Mesías, y la segunda venida, la recepción del Mesías por parte de los judíos. Entonces, no solo hablan de la era de Israel futura, ni son únicamente lecciones espirituales, son profecías sobre el curso de esta presente era, según el dispensacionalismo. Ahora hablemos sobre las parábolas de Mateo 13 y su significado. Entonces, examinemos brevemente las parábolas de Mateo 13 y su significado profético para el presente siglo. La primera parábola, que es la parábola del sembrador, una recepción mixta del evangelio, una indiferencia, una apostasía, una mundanalidad y un fruto genuino. Entonces, el sembrador siembra la semilla de la palabra en cuatro tipos de terreno. El camino, que es el camino, corazón endurecido, el maligno arrebata la semilla, el pedregoso, una recepción emocional sin raíz, una apostasía bajo prueba, y también siembra entre pinos, que representa una ahogada por afanes y riquezas, y aparece también la buena tierra, que es el fruto abundante. Entonces, esta parábola revela que durante el presente siglo el Evangelio será recibido de manera mixta. No habrá conversión universal, solo una porción producirá fruto. Luego tenemos el trigo y la cizaña en los versículos 24 al 30, que es explicada en el versículo 36 al 43. El reino de los cielos es como un campo donde el propietario sembró una buena semilla, pero el enemigo sembró cizaña. Ambos crecen juntos hasta la siega, o sea, al fin del siglo. Entonces los ángeles separarán la cizaña para quemarla y el trigo será llevado al granero. Esta parábola revela que durante el presente siglo el bien y el mal coexistirán. No habrá pureza perfecta, ni habrá un triunfo del bien antes del fin. Hay una separación al final y eso ocurrirá en el juicio. Luego tenemos la tercera parte, la semilla de mostaza. Entonces se habla de un crecimiento externo anormal del reino y una expansión y una corrupción. Esta está ubicada en los versículos 31 al versículo 32 de Mateo 13. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que crece hasta hacerse un árbol donde anidan las aves del cielo. Las semillas de mostaza eran proverbialmente pequeñas. Un crecimiento normal daría una planta de mostaza, no un árbol. Pero el crecimiento desproporcionado y anormal sugiere un desarrollo externo exagerado. Porque dice que las aves en las parábolas de Mateo frecuentemente representan elementos malignos, según igual de White Pentecost, según el versículo 4 y versículo 19. Esto puede indicar que el reino externo, o sea, la iglesia visible, crecerá más allá de su carácter original, albergando elementos corruptos. Entonces, luego tenemos la cuarta parábola, la de la levadura. Versículo 33, una mujer mezcla la levadura en tres medidas de harina hasta que todo fermenta. En el Antiguo Testamento la levadura consistentemente simboliza corrupción y pecado. Eso lo vemos en Éxodo 12:15, en 1 Corintios 5:6 al 8. Aquí se señala la penetración de la corrupción doctrinal y moral dentro del reino. No es una imagen de progreso positivo el que aparece aquí, según The White Pentecost. Entonces,
Luego aparecen otras parábolas como el tesoro, la perla, la red, el padre de familia, que es lo que refleja el valor del reino, un juicio al final del siglo y unas riquezas de nuevas y viejas. Entonces, el mensaje combinado de estas cuatro parábolas es claro y sobrio. El presente siglo no será una era de triunfo progresivo de la iglesia sobre el mal, será una era de mezcla de entre bien y mal coexistiendo, el evangelio recibido por algunos y rechazado por otros, crecimiento externo acompañado de corrupción interna. Esto contrasta directamente con el postmileniarismo, que enseña que la iglesia conquistará el mundo para Cristo antes de su venida. Entonces, el postmilenialismo, o sea, que Cristo va a venir después del milenio, enseña de que la iglesia va a conquistar todo el mundo para Cristo y luego Cristo va a venir. Entonces, en conclusión, según The White Pentecost y el dispensacionalismo, el presente siglo no será de triunfo progresivo, sino una mezcla del bien y el mal hasta el juicio final. Ahora, el fin del presente siglo, ¿cuándo terminará el presente siglo? Entonces, después de describir el curso del presente siglo, mediante parábolas, Jesús también revela cómo va a terminar ese periodo. En Mateo 13, 39 al 40 dice que la ciega es el fin del siglo, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Entonces Jesús mismo interpreta la parábola del trigo y la cizaña donde él ha dicho, ¿verdad?, que el enemigo que sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Entonces el versículo 49 repite, así será al fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos. Entonces, notemos que las características de este fin, primero, habrá juicio sobre el mal, toda iniquidad será removida, los que hacen iniquidad serán separados y juzgados. Segundo, habrá separación definitiva. Los justos serán separados de los malos de manera permanente y final. Tercero, habrá una intervención divina directa. No será la iglesia quien ejecute este juicio, sino los ángeles enviados por el Hijo del Hombre. Cuarto, también los justos experimentarán gloria plena, porque menciona que entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, en el versículo 43. Entonces, el orden de los eventos es significativo. Primero, los inicuos serán removidos, luego el reino se está establecido en pureza, finalmente el reino reina en gloria. Esta consecuencia es incompatible con el postmilenialismo, que dice que la iglesia va a establecer el reino gradualmente y también es incompatible con el amilenialismo, según el dispensacionalismo premilenial, que dice que el amilenialismo dice que no habrá reino literal futuro. Entonces, lo que el presente siglo nos dice sobre nuestra expectativa es importante. No debemos sorprendernos por el avance del mal, la apostasía en la iglesia, la persecución de los creyentes o el aparentemente fracaso del evangelio en ciertos contextos. Todo esto fue predicho y al final llegará, pero no mediante conquista gradual de la iglesia, sino mediante una intervención soberana de Dios según el dispensacionalismo. Luego tenemos, luego hablemos sobre Apocalipsis 2:3, las siete y las siete iglesias, las siete cartas a la iglesia. Entonces, el segundo pasaje que describe The White Pentecost y es tomado de estos capítulos de Apocalipsis. Aquí Cristo resucitó en su gloria, dicta siete cartas a siete iglesias históricas en Asia Menor, que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y, y la Odisea. Entonces,
¿Por qué siete? En la simbología bíblica, el siete representa una plenitud o una completitud. Estas siete iglesias no solo representan congregaciones históricas específicas del siglo primero, sino que juntas representan la plenitud de los tipos de la iglesia que existirán a lo largo de la historia según el dispensacionalismo. Entonces, Pentecost identifica tres niveles de aplicación de estas cartas. El primer nivel es local e histórico. Cada carta fue un mensaje real a una iglesia real con problemas reales. El segundo nivel es universal. Los principios de cada carta se aplican a cualquier iglesia en cualquier época que tenga características similares. El tercer nivel es profético, vistas en conjunto y en secuencia. Las siete cartas trazan el curso histórico de la iglesia a través de los siglos, desde los apóstoles hasta el rapto. Luego tenemos también que cada carta sigue un patrón similar. Cristo se presenta como con un atributo específico, da el diagnóstico de la iglesia, conozco tus obras, dice, hace elogio cuando hay para dar elogios, hace reprensiones también cuando son necesarias y da advertencias y exhortaciones y cierra con una promesa al que venciere. Entonces, lo significativo es que Apocalipsis capítulo 2 al capítulo 3 y Mateo 13 cubren el mismo periodo desde perspectivas complementarias. Mateo 13 lo presenta desde la perspectiva del reino de los cielos. El programa del reino es visto externamente. Apocalipsis 2, 3 lo presenta desde la perspectiva de la iglesia. El programa de Dios visto internamente. Juntos ofrecen un panorama completo del presente siglo según el dispensacionalismo. Luego tenemos las siete iglesias. Tenemos eh, las siete iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Tenemos las características que le da a cada una. Entonces, Éfeso dejó el primer amor, se considera una iglesia apostólica, periodo histórico aproximado, perdón, la iglesia apostólica en del año 30 al año 100. Tenemos Esmirna, persecución y fidelidad, Pérgamo con doctrina comprometida. Entonces, según el dispensacionalismo, cada una de estas iglesias va marcando un tiempo o una dispensación. Dice que la iglesia de Éfeso fue la iglesia desde los años 30 al año 100 después de Cristo. Esmirna fue la iglesia en persecución y fidelidad, el dispensacionalismo dice que va desde el año 100 al año 313 después de Cristo, bajo la persecución romana. Tenemos a Pérgamo, una iglesia con doctrina comprometida, y que va a la iglesia imperial, menciona el dispensacionalismo, del año 313 al año 590 después de Cristo. Tenemos a Tiatira, que es considerada una Jezabel, una corrupción moral, que es la iglesia de la Edad Media, dice el dispensacionalismo, que va desde el año 590 al 1517 después de Cristo. Luego tenemos la iglesia de Sardis, donde se le dice nombre de estar vivo, pero muerta. Dice el dispensacionalismo que va desde la Iglesia romana, de la Reforma, perdón, del año 1517 al 1750 después de Cristo, que luego está Filadelfia, el periodo de la Iglesia de Filadelfia, que es fiel evangelismo mundial. eh, Dice el dispensacionalismo que es la era del avivamiento misionero en el año 1750 al año 1900 después de Cristo. Y por último tenemos a la Odisea, que es considerada una iglesia tibia, autosuficiente. Y dice el dispensacionalismo que esta es la apostasía moderna, que va desde el año 1900 y que va a llegar hasta el rapto de la iglesia. ¿Cuáles son las diferencias de este presente siglo? Eh,
Para consolidar nuestra comprensión del presente siglo, hay que identificar 7 maneras en que este periodo difiere de todos los siglos anteriores en la historia de la revelación. Primera diferencia, Cristo fue anunciado en todos los siglos anteriores, pero en este presente siglo no solo vino, sino que murió por los pecados, resucitó corporalmente y está ahora en posición exaltada a la diestra del Padre. Entonces, Cristo no solo fue anunciado, sino que vino. La obra de redención está completamente consumada. Esto cambia la naturaleza de la proclamación del Evangelio. Segunda diferencia, en los siglos pasados el Espíritu Santo venía sobre ciertos individuos para tareas específicas y luego se retiraba. Pero en el presente siglo el Espíritu Santo mora permanentemente en cada creyente desde el momento de la fe. Eh, Luego tenemos una tercera diferencia. Las buenas nuevas del Antiguo Testamento eran preparatorias, apuntaban hacia el Mesías que tenía que venir. En el presente siglo, las buenas nuevas anuncian la salvación ya alcanzada por medio de Cristo, una salvación consumada en la muerte y la resurrección de Cristo. El Evangelio no es esperanza futura, sino una proclamación de un hecho histórico. Cuarto, cuarta diferencia, la revelación del Antiguo Testamento era progresiva, era incompleta, pero en el presente siglo la revelación es completa. En Cristo, según Hebreos 1, versículo 1 al versículo 2, ya no estamos esperando más revelación normativa. Eh, entonces, quinta diferencia, en ningún siglo anterior fue específicamente llamado malo. El presente siglo tiene la designación única de siglo malo en Gálatas capítulo 1, versículo 4, porque el rechazo de Cristo ha dado dominio del mal a una dimensión sin precedentes igual. Sexta diferencia, el presente siglo está bajo el dominio de Satanás de manera única. Es el Dios de este siglo, dice 2 Corintios 4:4, que sigue las mentes de los incrédulos, que está influencia satánica es más directa y sistemática que en cualquier periodo anterior. Y luego tenemos una séptima diferencia. Israel ha sido temporalmente puesto a un lado como un objeto particular del trato directo de Dios. Las promesas pactadas a Israel no se cumplen durante el presente siglo. Israel debe esperar el retorno del Mesías para esa restauración y para ese cumplimiento según el dispensacionalismo. Entonces, estas 7 diferencias establecen que estamos viendo o estamos viviendo en un periodo único, distinto de todo lo anterior, con propósito específico y con fecha de culminación en el plan de Dios. Eh, Luego, Dios divide la historia en periodos definidos con propósitos específicos. Es el resumen de la clase. Dios divide la historia en periodos definidos con propósitos específicos. El presente siglo es la era de la iglesia, es un paréntesis entre Israel, del rechazo y la recepción de Jesús al final del siglo. Este siglo fue un misterio no revelado en el Antiguo Testamento. Su propósito es reunir la iglesia para desplegar la gracia eternamente. Mateo 13 y Apocalipsis 2:3 describen el curso de este siglo. Es una mezcla de bien y mal con apostasía final. Y el siglo termina con un juicio, establecimiento del reino, no con triunfo de la iglesia. Implicación escatológica clave sobre esta primera intervención de la clase. El presente siglo concluye con el rapto de la iglesia y el inicio del periodo de la tribulación. Ahora vamos a continuar con la segunda intervención de esta clase, que va a tratar sobre el rapto, el tribunal y las bodas. Hablemos sobre el rapto. ¿Qué es el rapto? Entonces, comenzamos definiendo con precisión qué es el rapto. La palabra rapto no aparece en las Biblias en español, pero sí aparece en la Biblia latina, que es la Vulgata latina, donde 1 Tesalonicenses 4:17 usa el término rapiemur. La palabra rapiemur
del verbo rapio, que significa arrebatar, llevar por la fuerza, con rapidez. En el griego la palabra harpazo es la palabra harpazo, que significa arrebatar, llevar a otro lugar súbitamente. De la palabra griega harpazo viene nuestra palabra arpón también. Entonces, harpazo significa llevar hacia otro lugar súbitamente. Esta palabra describe algo que sucede de manera súbita, inesperada y de manera sobrenatural. El pasaje fundamental del rapto es 1 Tesalonicenses 4:13 al 18. Los creyentes de Tesalónica estaban preocupados por sus hermanos que habían muerto. Ellos se preguntaban, ¿acaso se perderán en el regreso de Cristo? Pablo los consuela con una revelación extraordinaria, y veamos cómo Pablo lo aborda. Pablo dice, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces, notemos que Cristo desciende, pero no llega a la tierra, dice el dispensacionalismo. Pablo continúa, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, los creyentes que ya murieron serán resucitados con cuerpos glorificados. Luego, dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí viene la palabra harpazo. Entonces, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces, los creyentes vivos serán transformados y trasladados sin pasar por la muerte para encontrarse con Cristo en el aire. Entonces, en el encuentro, o el encuentro ocurre en el aire, no en la tierra. Cristo no toca la tierra en el rapto. Es una distinción fundamental para separar el rapto de la segunda venida, dice el dispensacionalismo, donde Cristo sí llega a la tierra en su segunda venida, pero en el rapto no. Y entonces, en su segunda venida, según Zacarías 14, 4, sus pies van a tocar el monte de los olivos, pero en el rapto no, porque la idea es encontrarse con Cristo en el aire, según el dispensacionalismo. Entonces, los cuatro elementos del rapto son entonces el descenso de Cristo, no a la tierra, la resurrección de de los creyentes muertos, la transformación de los creyentes vivos y el traslado de todos los que, y de todos al encuentro del Señor. Entonces, este evento que pone fin al presente siglo y da inicio al periodo de la tribulación, según el dispensacionalismo con una postura de rapto, eh, pretribulacional, o sea que el rapto sucede antes de la tribulación, como ya hemos mencionado. También hay otras posturas sobre el arrebatamiento o el rapto, donde está pretribulacional, o sea, antes de la tribulación, está mid-tribulación, a mitad de la tribulación, y está post-tribulación, que sería, ya después de la tribulación. Tres posiciones sobre el tiempo del rapto, como ya hemos mencionado. Traslado después de la tribulación, dice que la iglesia pasará por toda la tribulación, de 7 años. El rapto ocurre al final, simultáneo con la segunda venida, según la postura, eh, post-tribulacional. ¿Cuál es el problema de esa postura? Según The White Pentecost, dice que el principal problema es confundir el rapto con la segunda venida. La segunda posición sobre el rapto, el arrebatamiento, está, eso, el traslado durante la tribulación, o sea, mid tribulacional, el rapto mid tribulacional, o sea, mitad de la tribulación. La iglesia pasa por la primera mitad, los 3 años y medio, luego es arrebatada a la mitad del periodo de los 7 años. Entonces, ¿cuál es el problema principal según The White Pentecost de esta postura? Dice que divide la 70ª semana artificialmente. Entonces, luego tenemos la posición 3, que es el traslado antes de la tribulación, o pretribulacional.
que es la posición del libro de The White Pentecost, Eventos del Porvenir, el cual funciona como libro fuente de la Iglesia de Dios de la Profecía para escatología. Entonces, ¿qué dice la postura o la posición pretribulacional? La iglesia es arrebatada antes del inicio de la tribulación. Dios presenta a la iglesia preserva a la iglesia de la ira venidera contra este siglo y dice The White Pentecost que está basada en la distinción entre Israel y la iglesia. Recordemos que el dispensacionalismo se encarga de eso, hacer una distinción entre las promesas hechas a Israel y cómo la iglesia participa. Argumentos para el rapto antes de la tribulación. Argumento uno, naturaleza de la 70ª semana. Daniel 9:24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. O sea, recordemos la distinción que siempre va a ser el dispensacionalismo. Entonces, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, dice el pueblo. Cuando se refiere a tu pueblo, se refiere a Israel, no, no a la iglesia, dice el dispensacionalismo. Entonces, la tribulación es tiempo determinado sobre Israel, no sobre la iglesia. Ujú. Entonces, eh, no hay mención de la iglesia en ninguna parte de Daniel, dice The White Pentecost en Daniel 9. Entonces, si la iglesia es un programa distinto a Israel, como se ha establecido anteriormente, entonces la iglesia no tiene que estar presente durante un periodo determinado sobre Israel, según el dispensacionalismo. Uy, perdón. Segundo argumento, la iglesia es un misterio distinto, el programa de la iglesia interrumpe el programa de Israel y deben completarse en consecuencia, no simultáneamente. La iglesia debe ser removida para que Dios retome su trato con Israel. O sea, dice el dispensacionalismo que la tribulación la van a experimentar solamente los judíos y aquellos que hayan rechazado al Mesías, porque ellos quedan en la tribulación, por lo menos los que no han creído en el Mesías según el dispensacionalismo. El tercer argumento es la promesa de liberación. Apocalipsis 3:10 dice, te guardaré de la hora de la prueba. El griego es una remoción de la esfera de prueba, no una preservación dentro de ella. Primera de Tesalonicenses 1:9 al 10 dice, esperar al Hijo que nos liberará de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice, no nos ha puesto Dios para ira. Entonces, el tercer argumento es más que todo gramatical y teológico. Eh, Apocalipsis 3:10 dice que va a guardar de la hora de la prueba. La palabra griega significa de en medio o fuera de, o sea, que va a sacar de la prueba. Y cuando se usa los verbos guardar y salvar, generalmente indica una remoción completa de la esfera del peligro, no una preservación dentro del peligro. O sea, no es que va a dejar, dice el dispensacionalismo, ahí y va a cuidarlos en medio del peligro. No, va a sacarlos del peligro, dice The White Pentecost. Entonces, eh, eso implica estar fuera de la ira. El siguiente argumento a favor del acto pretribulacional. Argumento 4, el destino de la iglesia es celestial. Las promesas de la iglesia son celestiales según Filipenses 3:20. Los salvados de la tribulación tienen distinto destino terrenal. Mateo 25:34. Si la iglesia pasara de la tribulación, el cuerpo de Cristo se desmembraría, dice de White Pentecost. El argumento 5 es el silencio en las epístolas que se encuentran. Las epístolas preparan a la iglesia para una persecución ordinaria.
no hay instrucción alguna para la gran tribulación. Si la iglesia pasara por ella, los apóstoles habrían proveído preparación específica de Scofield, que es una Biblia con teología escatológica dispensacionalista basada en los aportes teológicos de John Nelson Darwin, dice que no hay ni una sola sílaba que afirme que la iglesia entrará a la tribulación. Argumento 6, el simbolismo bíblico. Lot fue removido antes del juicio sobre Sodoma en Génesis 19. Si Lot impidió el juicio hasta la remoción, ¿cuánto más la iglesia impide el arrebatamiento? ¿Cuánto más la iglesia impide el arrebatamiento de la ira de su remoción? Entonces, la iglesia va a ser removida, dice The White Pentecost. Distinción entre el rapto y la segunda venida. El rapto, cuando Cristo venga, el rapto, Cristo viene al aire, su segunda venida, Cristo viene a la tierra. En el propósito, en el rapto recoge a la iglesia, en la segunda venida Dios juzga naciones y establece su reino. ¿Quiénes son los que estarán involucrados? El rapto solamente los creyentes, en la segunda venida toda la humanidad. El resultado, en el rapto la iglesia es llevada al cielo. En la segunda venida, Cristo reina en la tierra. En el carácter el rapto es una esperanza inminente. La segunda venida está predecida de las señales. El pasaje clave es del rapto es 1 Tesalonicenses 4:13 al 18. Y el pasaje clave de la segunda venida es Apocalipsis 19:11-21. También, ¿cuál es la relación que tienen con la ira? El rapto, la iglesia es librada de la ira, pero en la segunda venida la ira es ejecutada sobre los enemigos de Dios. Eventos después del rapto. En la tierra, el inicio de la 70ª semana de Daniel, el anticristo eh, firma pacto con Israel según el dispensacionalismo, en Daniel 9:27, y comienza el periodo de tribulación de 7 años. En el cielo, con la iglesia, el tribunal de Cristo se da la evaluación de obras del creyente o el BIMA. Las bodas del Cordero también se dan, una unión entre Cristo y la iglesia. Se dan las cenas de las bodas también, anunciadas antes del regreso a la tierra en la segunda venida. Entonces, en la segunda venida, Cristo regresa con su iglesia, en Apocalipsis 19:14, derrota al anticristo y a los ejércitos de las naciones y establece el reino milenial según el dispensacionalismo. Entonces, en la tierra va a pasar esto, eh, la tribulación, mientras en el cielo se está dando, todo esto después del rapto según el dispensacionalismo, y en la segunda venida también se van a dar estos otros eventos. Ahora hablemos sobre el tribunal de Cristo. Eh, Tenemos la base bíblica en 2 Corintios 5:10. Todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Entonces, el tribunal de Cristo en griego es la palabra bimá, el bimá de Cristo. La palabra griega bimá es crucial para entender la naturaleza de este evento. Eh, el significado de esta palabra es importante porque determina todo lo demás. En el Nuevo Testamento hay dos palabras distintas traducidas como tribunal. Una palabra traducida es como criterion, de donde viene criterio, eh, y que se refiere al estándar o a un instrumento de juicio o al lugar donde se imparte juicio penal. Pero Pablo no usó la palabra criterion, sino que Pablo usó la palabra bimá.
y qué es Bimá? En el mundo grecorromano, el Bimá era una plataforma elevada a la que se subía por escalones, desde la cual una autoridad se dirigía al pueblo, impartía decisiones y distribuía honores. Entonces, en los famosos Juegos Atléticos griegos de Atenas, el Bimá era la plataforma elevada donde el presidente o el juez de los jueces el juez de los juegos se sentaba, desde allí observaba las competencias y desde allí otorgaba las coronas de victoria a los ganadores. Entonces, era la plataforma de honor y recompensa, no de condena. O sea, el BIMA era el lugar donde el juez de los juegos o de los participantes observaba y otorgaba las coronas de victoria a los ganadores, a los vencedores. Está asociado con dignidad, con honor, con reconocimiento, con recompensa. El punto crucial del Piná de Cristo no es un juicio por pecados, esos fueron juzgados en la cruz del Calvario, pero el Piná de Cristo es evaluación del servicio del creyente. Entonces, esta elección de palabras por Pablo no es accidental. Pablo asocia la vida cristiana con los juegos atléticos en diferentes ocasiones de la Biblia. Y al usar Bima está indicando que este no es un tribunal penal donde los creyentes serán juzgados por sus pecados. En la plataforma del victorioso, donde el rey distribuye la corona a sus siervos que corrieron la carrera fielmente. El punto crucial que aborda The White Pentecost en su libro, enfatiza repetidamente esto. El bimá de Cristo no es juicio por pecados. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que estén en Cristo Jesús. Juan 5:24 dice, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Entonces, los pecados del creyente fueron juzgados completamente en la cruz de Cristo y Hebreos 10:17 también, citando la promesa, dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, llevar al creyente al juicio por sus pecados sería negar la eficiencia de la muerte de Cristo, las promesas de Dios. Es imposible eso. Lo que sí ocurre en el BIMA es la evaluación del servicio del creyente, la manifestación pública del carácter y motivaciones de sus obras para determinar qué merece recompensa. O sea, el BIMA es más para premiar a los creyentes. Cuando hablamos del tribunal o el BIMA de Cristo, estamos hablando del lugar donde los creyentes van a recibir eh, sus, eh, su corona. Detalles esenciales sobre el Bimá. Es un tiempo inmediatamente después del rapto, antes de la segunda venida. Eh, el lugar se va a desarrollar en el cielo, en la esfera celestial. Los sujetos que van a participar del tribunal o el bimá de Cristo van a participar solo creyentes según el dispensacionalismo, según de Corintios 5:1 al 8 dice, usa nosotros exclusivamente. Entonces, lo que se evalúa son las obras del creyente, si fueron buenas o fueron inútiles, buenas o moralmente malas. Entonces, la palabra malo usada es Paulus, que es inútil, sin valor, y cacos, éticamente malo. Entonces, la prueba, el fuego revela el carácter interno y la motivación de cada obra. Oro, plata, piedras preciosas, obras de Dios a través del creyente sobreviven. Manera, heno, hojarasca, obras de carne del creyente se van a quemar. Garantía, el mismo será salvo, aunque así como por fuego, en 1 Corintios 3:15, la salvación nunca está en cuestión. Entonces, el punto del BIMA es que se van a evaluar las obras del creyente. Y como dice también, pues, por sus, eh, para recompensar a cada uno según sean sus obras. Hablemos de las coronas ahora. Las coronas de recompensa en el BIMA.
¿Qué tipo de recompensa va a tener el creyente? Se habla de coronas. La corona se habla de la corona incorruptible. ¿Por qué se recibe? Un dominio sobre el viejo hombre, una disciplina espiritual, una referencia bíblica está en 1 Corintios 9:25. Luego tenemos la corona de gozo, que es por ganar almas para Cristo en 1 Tesalonicenses 2:19. Corona de vida, que es de resistir pruebas con fidelidad, Santiago 1:12. De justicia, amar y anhelar su venida, 2 Timoteo 4:8. Y corona de gloria por apacentar fielmente el rebaño, en 1 Pedro 5:4. Entonces, finalmente Apocalipsis 4:10 nos muestra que los 24 ancianos colocan sus coronas ante el trono en adoración, porque esto revela que las recompensas no son para gloria del receptor, sino para gloria de Dios. Las coronas se convierten en actos de adoración. La capacidad para glorificar a Dios más plenamente es la naturaleza última de la recompensa. Entonces, no es para enaltecerse, sino que simple y sencillamente son para para mostrar las recompensas de aquel que las ha recibido, pero para gloria de Dios. Luego tenemos la boda del Cordero. Base bíblica la tenemos en Apocalipsis 19:7 al 8. Han llegado a la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Eh, entonces, después del Bimá viene el evento más importante según el dispensacionalismo que la iglesia va a experimentar, que es la boda del Cordero. A lo largo del Nuevo Testamento, la relación entre Cristo y la iglesia es descrita mediante la imagen del matrimonio. Juan el Bautista se llamó a sí mismo el amigo del esposo, Juan 13:29. Pablo escribió a los Corintios, donde él le dice, según de Corintios 11:2, os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Efesios 5:25-33 también nos habla de comparar el amor de Cristo por la iglesia con el amor del esposo por una esposa, y concluye diciendo este misterio grande, pero yo digo respecto a Cristo y a la iglesia. Y igualmente a través de toda la era de la iglesia la relación ha sido esponsales de compromiso, las bodas mismas están en el futuro. En Apocalipsis 19:7 al 8, justo antes de la segunda venida de Cristo, descrita en los versículos 11 a 21, leemos, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, el tiempo ha llegado, indica un evento completado. Para cuando Cristo regrese en su segunda venida, las bodas ya han ocurrido. El tiempo de las bodas es entonces entre el rapto y la segunda venida. Después del bimá o del tribunal, la esposa aparece revestida de las acciones justas de los santos, que son precisamente las obras que sobrevivieron a la prueba del bimá. La secuencia es rapto primero, luego bimá, luego bodas y luego segunda venida, según el dispensacionalismo. El lugar solo puede ser el cielo. Las bodas involucran a las personas celestiales cuya ciudadanía está en los cielos, según Filipenses 3:20. Solo el cielo es el ambiente apropiado. Los participantes son Cristo y la iglesia exclusivamente. Los santos del Antiguo Testamento van a resucitar en la segunda venida, según Daniel 12:1 al 3, según Isaías 26:19 al 21, no en el rapto, según el dispensacionalismo. Los santos de la tribulación van a resucitar al inicio del milenio en Apocalipsis 24:6, según el dispensacionalismo. Estos grupos pueden ser observadores de las bodas, pero no van a participar en las bodas, dice. La distinción que The White Pentecost hace entre las bodas del Cordero y la cena de las bodas es importante porque las bodas del Cordero son el evento celestial entre Cristo y la iglesia. La cena de las bodas es el evento terrenal que comienza con la segunda venida y se extiende por el milenio
a la cual Israel y las naciones son invitados. Las parábolas de Mateo 22, 1 al 14, Mateo 25, del 1 al 13, Lucas 14, 16, 26, describen esa escena. Israel estará esperando que el esposo regrese de la ceremonia nupcial para invitarlo a la fiesta donde el esposo presentará a su esposa a sus amigos. El milenio entero es la celebración de esas bodas con todas las naciones según el dispensacionalismo. Conclusión del módulo de esta segunda intervención. Hemos visto que el rapto, la iglesia es arrebatada antes de la tribulación. Eh, el BIMA es una evaluación de las obras en el cielo, donde se van a dar las recompensas a los creyentes. Vimos sobre las bodas del Cordero, una unión eterna de Cristo y la iglesia en el cielo. Y la segunda venida, después Cristo va a regresar a la tierra con su iglesia. Y tenemos la cena de las bodas. Cristo presenta a su esposa y comienza el milenio. Verdades esenciales desde el dispensacionalismo. El rapto libra a la iglesia de la ira de la tribulación. El BIMA no juzga por pecado, sino evalúa el servicio. La salvación nunca está en cuestión, la recompensa sí. Las bodas consuman la relación eterna entre Cristo y la iglesia. Esta ha sido nuestra nuestra tercera clase de nuestra materia eh, escatología desde un punto de vista dispensacionalista, eh, premilenial y pretribulacional. Por su atención, muchas gracias y que Dios les bendiga. Nos vemos en nuestra cuarta y última clase de esta materia.